naturaleza del planeta Tierra es espectacular. Sin embargo, hay una especie que nunca sale en la foto. Nosotros. Soy el Dr. Sanhayan. Como científico y ecologista, he dedicado los últimos 25 años de mi vida a estudiar y proteger la naturaleza que tanto quiero. Espera, vale. Ahora, mi misión es contarles una historia nunca contada, en la que los humanos no estamos separados de la naturaleza, sino que formamos parte de ella. Y en lo que más dependemos de la naturaleza es nuestra sed de agua. Hemos aprendido por las malas que si alteramos demasiado el flujo del agua, tanto la vida salvaje como el hombre pueden sufrir. ¿Qué acabo haciendo? Me voy a desmayar. Pero en mi viaje estoy descubriendo que cambiando nuestra perspectiva, podemos restaurar el pulso natural del agua. ¿Estás viendo eso? Y los resultados pueden ser extraordinarios. El hombre y la naturaleza. Agua. En el norte de Kenia, durante la mitad del año llueve poco o nada. Durante esa estación seca, los animales se enfrentan a una dura realidad. Encontrar agua o morir. El problema es que los ríos se quedan secos a lo largo de cientos de kilómetros. Y donde quiera que haya agua, como aquí, accesible desde la superficie, se concentra una variedad asombrosa de vida salvaje. El agua es tan vital que hasta los enemigos irreconciliables pactan una incómoda tregua para acudir a beber. Pero estos abrevaderos no existirían si no fuera por obra de una especie en concreto. Nosotros. Al lado de la roca parece un buen sitio. Vamos a excavar antes de que haga demasiado calor. Durante siglos, gente como estos guerreros Samburu han sabido un secreto. En ciertos lugares, bajo la arena, el lecho de roca conserva el agua cerca de la superficie. Y cuando el resto de África Oriental está cuarteado, aquí saben cómo producir su suministro de agua fresca. Estos pozos no son para el hombre. Los Samburu han caminado más de 150 kilómetros para que su ganado pueda sobrevivir a la estación seca. Con múltiples pozos y a veces cientos de vacas, es importante mantenerse organizado. Cada pastor gestiona su propio pozo y canta su propia canción.
Lo asombroso es que cada vaca ha aprendido a reconocer el canto de su dueño. Como ven, acuden a este pozo cuando reconocen la canción. En este pozo hay una canción. En ese pozo hay otra canción, ligeramente distinta, y así sucesivamente. Cada rebaño de vacas conoce la canción de su dueño. Son vacas con sentido musical. Cuando el ganado ha bebido suficiente, los samburu se lo llevan en busca de hierba. Una vez que se marchan las personas, los animales salvajes vuelven a apoderarse de los pozos. Estos elefantes no sobrevivirían aquí si no fuera por los samburu. Pero de igual modo, los samburu necesitan a los elefantes. Son gigantes que comen árboles y arbustos suficientes para mantener el terreno despejado para el pasto. Llevando el agua a la superficie, el hombre hace posible que hasta el mayor animal salvaje sobreviva en la tierra seca. Y en otra parte de África ocurre lo contrario. Aquí las criaturas más diminutas recogen el agua y ayudan al hombre a sobrevivir. El Sahel es el extremo sur del desierto del Sáhara que se extiende a lo ancho de África. Aquí, todos los seres vivos aguardan la llegada del agua. El agua tiene un ciclo. Hay una época en la que abunda y otra en la que escasea. En el Sahel, ese ciclo es errático. En el último medio siglo, debido al cambio climático y a la mala gestión de la tierra, el desierto ha engullido amplias zonas del Sahel, causando algunas de las peores hambrunas de la historia reciente. La aldea de Gourga estuvo a punto de ser destruida por el desierto hasta que un hombre le plantó cara. Yakuba Sawadogo no tiene educación científica formal. Sin embargo, lo que logró asombró al mundo. Detuvo al desierto. Hace casi 40 años, tras una grave hambruna, Yakuba comenzó a cultivar en el cenit de la estación seca, cuando no crece nada. Como ignoró el sentido común, todo el mundo, incluido el jefe local, pensó que Yakuba estaba loco. La gente criticó tu trabajo y dijo que lo que hacías no era bueno, que iba en contra de las reglas, que era una locura y te estabas volviendo loco. Dijeron que estaba dañando la tradición. Lo dijo el jefe de mi propia familia. Pero esas palabras no me dolieron. Todo el mundo se reía, pero yo mantuve la boca cerrada. El joven Yakuba se dio cuenta de que todo tenía que estar listo antes de que llegasen las lluvias, para que el suelo capturase la mayor cantidad de agua posible. Cavando en la tierra dura como el hormigón, Yakuba creó grandes agujeros y los llenó de estiércol. En realidad, estaba reclutando
usar los pozos de Yacuba para cultivar el hongo que es la base de su dieta. Y al hacerlo, excavaron en el suelo una red de túneles minúsculos que resultaron útiles para el objetivo de Yacuba. Cuando llegaron las lluvias, los túneles de los termiteros retuvieron el agua e impidieron que se desbordase. El agua se introdujo en los túneles, se quedó allí y el suelo se enriqueció mucho. Cuando por fin llegaron las lluvias, Yacuba luchó por conservar cada gota de agua. Construyó paredes bajas para impedir que el agua se saliera de sus campos. Y en lugar de plantar solo cultivos, también plantó árboles. Pero sus vecinos siguieron siendo hostiles y llamaban a Yacuba el tonto del pueblo. Tras años haciendo el ridículo por sus extraños métodos de cultivo, la alianza de Yacuba con la flora y la fauna salvaje por fin dio fruto. A lo largo de 4 décadas, los árboles que había plantado atrajeron a los pájaros, que trajeron semillas que generaron más árboles. El desierto de Yacuba empezó a parecer un bosque. Este es mi primer árbol. Lo planté hace 38 años. Es imposible explicar del todo la importancia que tiene. Los árboles insuflan vida al mundo. El bosque de Yacuba ha creado un microclima. Bloquea el viento y proporciona sombra. Y lo que es crucial, eleva el nivel freático y conserva el agua vital en el suelo. Y en las cercanías prosperan los cultivos. Ya no es el tonto del pueblo. Ahora Yacuba es el héroe local. Durante la cosecha, toda la aldea le ayuda a recoger el mijo. Cultiva comida suficiente para alimentar a todos. Las aldeas de Yacuba han tenido tanto éxito que ahora sus métodos se enseñan en todo el Sahel y han ayudado a superar una reciente hambruna en Níger. Con ayuda de los animales más pequeños, un solo agricultor puede dominar el ciclo natural del agua. Desde el alba de la civilización, esta capacidad para controlar el agua dulce ha sido una clave de nuestro éxito como especie. Aprendimos a irrigar. Dominando la gravedad, alimentamos nuestras ciudades. Y a lo largo de los siglos, nuestro control del agua dulce en el mundo no ha hecho sino crecer. Podemos usar agua para hacer funcionar el mundo. Incluso podemos mover ríos cuesta arriba a lo largo de grandes distancias. Pero si ignoramos a la naturaleza y nos llevamos demasiada agua para nuestro propio uso, podemos provocar un desastre. Como aquí, donde nuestro uso agresivo del agua desencadenó fuerzas más allá de nuestro control y produjo uno de los mayores desastres naturales jamás causados por el hombre. Hace unas décadas, Monyak, en Uzbekistán, era el principal puerto del cuarto lago de agua dulce más grande del mundo. Tan grande que se llamaba mar. Pero hoy, los niños locales nunca han visto el agua.
que queda del lago está a más de 150 kilómetros de aquí. El mar de Aral tenía el tamaño de la mitad de Inglaterra. Una flota de pesqueros capturaba 10.000 toneladas de peces en sus aguas cada año. Cuando un lago de ese tamaño desaparece, tarda milenios, no solo décadas. ¿Qué ocurrió? Para hacerme una idea, tengo que encontrar el agua que queda. Y es más fácil de decir que de hacer. Los equipos de rodaje no son bienvenidos en esta antigua República Soviética. Parece que allí hay un par de personas. Acudimos infiltrados como turistas. Sí, hay un par de personas, así que mejor ser discretos. Aquí hay un gobierno delicado. Vamos allá. Esto es lo que pasa. Que niega que obliga a los niños en edad escolar a trabajar en los campos de algodón. Es esto. Tengo un copo de algodón en la mano. El algodón es la razón por la que el mar de Aral está seco ahora. En los años 60, los líderes soviéticos quisieron que esta región se convirtiera en la primera exportadora mundial de este oro blanco. Y los ingenieros desviaron los dos únicos ríos que alimentaban el mar de Aral para crear canales de irrigación. Pero que secaran los ríos no explica por sí solo esta escala y este ritmo de destrucción. Desencadenamos otras fuerzas. Y la prueba debería estar a la orilla del agua. Si puedo encontrarla. Nos estamos internando cada vez más en el lecho de este lago seco en busca de agua. Pero llevamos horas y horas conduciendo por esta llanura vacía y seca. 160 kilómetros después, por fin encontramos agua. Dios mío. Así es como tenía que ser. Toda la tierra que hemos atravesado antes era así. Dios mío. La propia agua contiene pruebas de lo que ocurrió. Oh my God. Si se prueba, no sabe como cualquier otro mar que haya probado. Es horrible. Es un agua mucho más salada. Hace 50 años el agua del mar de Aral era casi tan dulce que se podía beber. Ahora tiene el triple de sal que cualquier mar. ¿Y qué pasó con todo el agua dulce? Mediante nuestros actos, empujamos el lago a un punto de inflexión y una tormenta perfecta de fuerzas drenaron todo el agua y toda la vida de esta región. La historia comienza en los años 70, cuando los ingenieros soviéticos desviaron los ríos por el algodón. Como llegaba menos agua y no paraba de dar el sol, el mar empezó a evaporarse. Cuando bajó el nivel del lago, las plantas de las orillas empezaron a morir. Y sin esa barrera, el viento empezó a asolar el paisaje. El viento favoreció la evaporación y el nivel del lago descendió aún más rápido. El lecho del lago quedó expuesto con una corteza de sal.
El viento arrastró la sal y envenenó las tierras y las plantas a una distancia de más de 300 kilómetros de aquí. 500 kilometers away from here. Y las cosas siguen empeorando. El lago menguante ha provocado un cambio climático. Los inviernos son cada vez más fríos y los veranos más calurosos. Ahora el mar de Aral está en una espiral de muerte. Menos agua, más sal, más viento. Y es una pesadilla de la que no se puede recuperar. La cantidad de agua perdida en 40 años es astronómica. Ahora el nivel del agua está aquí, pero cuando nací estaba muy por encima de mi cabeza, a una altura de 6 pisos por encima. No podremos recuperar ese nivel de agua en un futuro cercano. Ni es probable que volvamos a ver en una temporada los cientos de especies de aves, peces y mamíferos que desaparecieron. El mensaje que quiero transmitir es este. Si cortamos el flujo natural del agua por la tierra, hay que tener cuidado, porque los cambios pueden ser repentinos e irreversibles. Seguro que en el país más rico del mundo no pasaría algo igual. ¿O sí? Al río Colorado se le ha apodado como el Nilo americano. Nuestra ingeniosa gestión de su agua sostiene a unos 36 millones de personas en la zona más seca de Norteamérica. Ciudades como Denver, Las Vegas, Phoenix y Los Ángeles dependen del río Colorado. Pero como con el mar de Aral, puede que estemos empujando al Colorado hacia un punto de inflexión. Para responder a ello, planeo seguir el río desde el Gran Cañón hasta el Mar de Cortés mexicano. A medio camino río abajo, la presa del cañón Glen es una de las 20 grandes presas del río. Proyectos gigantescos como este nos permiten controlar el flujo del agua en sustitución de la naturaleza. Vamos a subir un poco para echar un vistazo. Tengo ganas de mirar desde el borde de esta cosa. Peter McBride, escritor y fotógrafo, lleva 4 años estudiando la historia del río Colorado. Creo que se puede decir que la bajada es larguísima. Creo que mide más de 210 metros. Me va a guiar río abajo hasta el mar. Madre mía. Cuando empecé a estudiar el río no sabía lo que le había pasado y nadie parece saber lo que pasa corriente abajo. A todo el mundo le preocupa solo su agua y lo que pasa río arriba. He conocido ingenieros que han trabajado en grandes proyectos en este río y no tienen ni idea de lo que pasa en la desembocadura. Mi misión es comprender el impacto en la naturaleza de nuestro uso del agua. Mi plan es seguir el río desde el Gran Cañón hasta el Mar de Cortés mexicano. Seguro que es un meandro en forma de herradura. Dios, la escala es enorme. ¿No te encanta este río? Sí, pero me alarma lo que le ha pasado, sobre todo río abajo. Este río un día labró un desfiladero a través de rocas de 1,6 kilómetros de alto. Y ahora, a causa de las presas, solo tiene una fracción de esa energía. En canoa se va demasiado despacio, así que iremos en coche parte del camino. Te presento a la bestia. Tras el Gran Cañón,
pasamos por las docenas de grandes proyectos hídricos que dividen el río Colorado. Hay bombas que llevan agua cuesta arriba a Phoenix, Tucson y Los Ángeles. Pero en el Valle Imperial nos encontramos con el mayor uso del agua de todos: la agricultura. Aquí está el río. ¿Toda esta agua es del río? Más del 70% del río se dedica a la agricultura. Toda esta agua ha venido del Gran Cañón. Hace un par de días estábamos en esa agua y ahora está aquí regando lechugas. Sí, esta agua produce toda la cosecha de lechugas de Estados Unidos en los meses de invierno. Así que vivas donde vivas en Estados Unidos, comes del río Colorado. Y hay que comer. Hay que tener comida. Al verter agua en uno de los desiertos más soleados de Norteamérica, podemos cultivar vegetales incluso en medio del invierno. Es una brillante combinación de energía solar y agua. Estos agricultores suministran el 80% de los vegetales de Estados Unidos en invierno. Esto cada día pesa más. Pero ¿en qué momento se sabe si estamos extrayendo demasiada agua del río? Para cuando el río Colorado llega a México, ya se ha consumido el 90% de su agua. Aquí abajo parece un río muy distinto. Cuesta creer que sea el mismo río. Y también cuesta creer que parezca tan limpio. Sí, Porque dicen que cuando llega... no lo digas, no lo digas. Cuando llega a la frontera el agua ya se ha usado 8 veces. No, no me lo digas. ¿Por qué tienes que decírmelo ahora? Es un lugar precioso. ¿Por qué? Resulta inapropiado. Está un poco salada. Pero ya lo sabes. Durante los siguientes 27 kilómetros, el río Colorado hace de frontera entre México y Estados Unidos. La presa de Morelos es la última desviación del río Colorado. Es esto, ¿no? Ya estamos. ¿Pero por qué está tan baja? No queda mucha agua. Un tratado permite a México usar el 10% final del agua del río para su agricultura. ¿Tienes todo el equipo? Sí. Después de la presa de Morelos, nuestras canoas son demasiado grandes para lo que queda de río, así que cambiamos a balsas hinchables. Aún estamos a 160 kilómetros del Mar de Cortés. Tengo que pellizcarme para creer que esto es el río Colorado. La mayoría de ríos crecen a medida que se acercan al mar, pero este mengua. Cada vez es más fino. Hace 100 años, por este canal navegaban barcos de vapor. No puede ser. El río se está acabando. Mira eso. A mí me parece el verdadero final. Esto es agua del Gran Cañón. Es como ver a las crías de tortuga marina que intentan llegar al mar y les cuesta muchísimo. No llegan nunca. ¿Cuánto le falta aún? ¿160 kilómetros? Más de 160. Le faltan 160 kilómetros y así no vamos a llegar nunca. Es bonito, en cierto modo. No quiero marcharme así. De repente me parece una cosa viva. De repente me parece que tiene mente propia y que intenta hacer algo que lleva millones de años haciendo. Es raro dejar detrás el río de una manera extraña. Bueno. Y según lo planeado, seguiremos
Seguiremos el viejo cauce del río hasta el mar de Cortés. Con o sin agua. Esto antiguamente era el mayor estuario del desierto de Norteamérica. Esto era. Es una historia de una decisión. Hemos alimentado a un país, pero pagando un precio. Hace 100 años, aquí había casi 8.000 kilómetros cuadrados de humedales. Era el hogar de innumerables aves y mamíferos. Incluso había jaguares que cazaban aquí. Una comunidad de 20.000 indios pescaba y cazaba en el delta. Y todo se ha secado y ha desaparecido. Y lo que más me impresiona es que, como la mayoría de la gente, ni siquiera sabía que fue una decisión que tomamos. Si el Gran Cañón se secase, sería un escándalo y la gente se indignaría. Sin embargo, esa misma gente no tiene ni idea de que se trata del mismo río en el que estamos ahora. Es el mismo río exacto. Y soy yo el que estoy indignado en parte por haber llegado a este extremo. El río Colorado desembocó en el mar durante 6 millones de años, pero desde finales de los años 90 ya no llega ni una gota al mar. Ni una gota. Por obra nuestra. Por obra nuestra. Fue un calor horrible. Es un horno. Lo que ha pasado aquí es deprimente. ¿Qué calor hace? No puedo ni pensar. Lo sé. Me voy a desmayar. Pero hay esperanza. Justo cuando creía que ya no podía caminar más, un amigo de Pete, Will, vino a rescatarnos. ¿Es él? Es Will. Y nos llevó a un viaje mágico. Porque oculta en medio de este delta seco hay una joya esmeralda. Mira eso. Un humedal olvidado llamado la Ciénaga de Santa Clara. De repente me parece que estoy en los Everglades. No había visto tanta agua dulce desde el Gran Cañón. Es como era toda esta zona hace 100 años. Mira esos pájaros. Los magníficos humedales de la Ciénaga cubren 18.000 hectáreas. Y aunque no es más que una fracción del estuario original, rebosa de vida salvaje, incluidas varias especies en peligro. Pero lo más asombroso es cómo se creó este lugar. La Ciénaga es un accidente. En los años 70, la industria agrícola del norte necesita un lugar donde desechar el agua demasiado salada y contaminada con productos químicos para la agricultura. Así que cavaron zanjas y echaron el agua sobre la arena estéril. A lo largo de 30 años, la naturaleza obró un milagro. El viento arrastró semillas de cola de gato, que alimentaron a microbios que descompusieron los venenos del agua. Con el tiempo el agua se limpió y las aves pronto comenzaron a anidar en los juncales y los peces a nadar en las lagunas. No puedo evitar irme con una sensación de que hay grandes posibilidades. Posibilidades interminables. Si esto ocurrió por accidente,
Imaginen lo que podía pasar con un poco de ingenio humano, con un poco de previsión. Si quieren ver lo que pueden hacer el ingenio y la previsión por la vida salvaje, no hace falta alejarse del corazón de Estados Unidos. ¿Estás viendo eso? Hace 80 años, la gente de Missouri concibió un plan para salvar un humedal natural. Hoy, el resultado es un espectáculo que se extiende hasta el horizonte. Son gansos de la nieve en su migración anual desde el Golfo de México a Canadá. Hay 1,2 millones en el lago detrás de mí. Y paran aquí antes de seguir viaje hacia el norte. Es un espectáculo que sinceramente rivaliza a cada minuto con las cosas más impresionantes que he visto en mi vida. Y es porque aquí la gente, durante 80 años, ha decidido dejar un poco de agua a la naturaleza. Decidieron que iban a compartir el agua, pero no al 50%. Tan solo dejaron un 2% para la naturaleza. Y gracias a eso, tenemos esto. La Reserva Natural Nacional de Squaw Creek se fundó en 1935, cuando a los vecinos de la zona les preocupó que Estados Unidos estuviera perdiendo sus aves migratorias. A pesar de que el país estaba en medio de la Gran Depresión, cavaron zanjas y construyeron presas. En otros sitios, cabe imaginar que estarían construyendo proyectos hídricos como este para la agricultura. Pero aquí, es para la vida salvaje. Y nos damos cuenta de que todo el poderío de la ingeniería del que disponemos, si lo revertimos, también puede beneficiar a la naturaleza. Una de las mayores beneficiadas por estas desviaciones del agua es el águila calva. Más de 150 águilas calvas migran a Squaw Creek porque es un buen sitio para encontrar comida. Este aguilucho aún no ha desarrollado la cabeza blanca y el pico dorado. Pero ya es hora de que aprenda a cazar. En cuanto se acerca el águila, los gansos emprenden la huida. En el caos, cuesta diferenciar amigos y enemigos. El aguilucho ha aprendido a centrarse en un único ganso. Es un combate aéreo.
dioses de la nieve maniobran espectacularmente para escapar. Ese ganso se ha herido un ala. Y el águila aprovecha la oportunidad. Antiguamente en Norteamérica hubo una gran concentración de vida salvaje, y Squaw Creek nos demuestra que con relativo poco esfuerzo podemos recuperar una parte. Lo único que necesitamos es diseñar modos para restaurar el ciclo natural del agua. En todo Estados Unidos hay presas que se han quedado obsoletas. Eliminándolas, podríamos reconectar los ríos con el mar. Así, especies como el salmón o la trucha arcoíris podrían nadar río arriba para desovar. Y no siempre hace falta quitar las presas. A veces, lo único que se necesita es una nueva perspectiva sobre su uso. En la presa del cañón de Glen, donde empecé mi viaje por el Colorado, los ingenieros están liberando grandes caudales de agua repentinos para imitar las inundaciones naturales primaverales. El aluvión repentino limpia los sedimentos y crea la clase de hábitat ribereño que existía de modo natural antes de la presa. Y pocos meses después de que Peter y yo caminásemos por el delta seco del Colorado, ocurrió esto. Los ecologistas convencieron a los gobiernos de México y Estados Unidos de que permitieran un flujo anual de agua hacia el río Colorado a través de la presa de Morelos. Y por primera vez en una década, el río Colorado se ha conectado con el mar. He visto cómo, si no tenemos cuidado con el agua, podemos desencadenar una espiral de destrucción. Pero igualmente, compartiendo el agua con la naturaleza, podemos crear la chispa de una explosión de vida. Y eso me da esperanzas de que el agua no tiene por qué dividir al hombre y la naturaleza. El agua, si se comparte, puede ser ese lugar asombroso en el que los humanos y la vida salvaje pueden encontrar un terreno común.